tardes a todos, bienvenidos, gracias por asistir. Hoy empezamos un programa de salud que tiene la finalidad de poder conocer temas importantes para poder cuidarnos en casa, en el trabajo. Y para este programa tan importante que organizado por Bienestar Social, ahí nos acompaña la señora Rosemary Gil y Silvana, viene trabajándose de la mano con seguridad y salud ocupacional a través de los médicos de MedicSalud. Hoy nos va a acompañar uno de ellos. Estamos, para no demorar más, le voy a dar pase al doctor Alfredo Pretel de MedicSalud, que es médico general con especialización en salud ocupacional, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y recientemente, en el 2021, ahorita nada más, acaba de tener una actualización en el manejo de COVID-19 en la Universidad de Stanford. Entonces, lo recibimos, por favor, con fuertes palmas virtuales. Y listo, te doy el pase, Alfredo, para poder empezar. Gracias. Gracias por la presentación. Quería felicitarlos antes de tener esta conversación con todos ustedes por darse el tiempo de poder participar. Sé que a veces es un poco engorroso, estamos realizando otras actividades, pero ténganlo por seguro que va a valer la pena. Lo que vamos a conversar el día de hoy va a ser muy importante, va a ser datos muy necesarios para la vida diaria, que les puede hasta sacar de un problema. Van a poder ayudar a mamá, a papá. Es información muy valiosa, de alto contenido, importante, poderosa, así que espero su atención a estos minutos para que puedan luego aplicarlo en su día a día. La presión arterial es un tema, la hipertensión, la presión, que siempre escuchamos, siempre estamos prestos a tocar estos temas día a día, sea en la familia, sea en el trabajo, o cuando pasamos una consulta médica. Entonces, la pregunta por la cual quiero iniciar es ¿cómo controlamos esta presión arterial? Es tan importante saber nuestra presión arterial. Estoy más que seguro que de todos los oyentes, solo el 5% saben cuál es su última presión arterial, el resto no, porque no tiene molestias, no le duele nada, no le incomoda, o si es un grupo de riesgo, bueno, por justa razón la entienden, ¿no? Pero hay que saber cuál es nuestra presión arterial. Siguiente imagen, por favor. En esta diapositiva podemos ver un equipo que es un manómetro digital y ciertos valores, el 152, el 100 y el 80. Ustedes podrían preguntarse qué significa este 152, 100 y 80. Son las presiones sistólicas, diastólicas, y la inferior, el 80, es el pulso. ¿Qué es esto? La presión sistólica, el 152, que ven ahí en pantalla, me indica con cuánta fuerza el corazón se contrae, el corazón bombea sangre. Y la diastólica, la dilatación del corazón, que en este caso aparece 100. Y el pulso es la rapidez con la que el corazón late, que es 80. Tenemos que saber interpretar estos valores. Teniendo este aparato, este equipito en casa, nos va a ayudar bastante y no es muy costoso, oscila entre 200 y 300 soles. Nos puede servir para toda la familia y nos va a sacar de apuros y nos va a poder facilitar una detección temprana de hipertensión arterial. Si nosotros tenemos, les voy adelantando, un dato 120-80, que es tradicionalmente lo que hemos escuchado, una presión arterial normal, podemos entender que el 152-100 está demasiado elevado, ¿no? Entonces consideraríamos a este paciente que ya de por sí tiene un problema. Eso es lo que vamos a saber hoy, lo que vamos a poder interpretar, y vamos a saber qué es estos valores, estas cifras. Siguiente. Entonces, la hipertensión arterial es el aumento de la presión por encima de valores normales. Entonces, tenemos que saber cuáles son los valores normales. He considerado como referencia a un semáforo. Rojo significa peligro, que hay que tener bastante cuidado, ya no es normal. Entonces, 140-80 por encima de sus valores significa que estamos con una presión arterial normal, anormal. No es sano, no es correcto tener una presión por encima de ello, ¿no? En el color rojo. Entonces, si uno tiene un manómetro digital en casa
y le toma la presión a la mamá, a la tía, a la abuela, y sale 150, 100, podemos entender que está alterado. Si sale 160, 90, está alterado. Si sale 140, 90, está alterado. Tan solo con esta imagen, que es muy valiosa, muy poderosa para poder llevarla llevarla a casa y aplicarla. Y la luz verde significa que la presión arterial está normal. Según las últimas guías clínicas internacionales del 2020, la presión arterial para considerarla normal ya no es 120/80, que yo les mencioné a un inicio, es menos de 130/80, la podemos considerar normal. 130 en la sistólica y 80 en la diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ustedes pueden sentir una confusión, ¿no? Porque en un inicio les dije 120/80 y ahora 130/80. En términos simples, sencillos, de una persona de a pie, ustedes grábense 120/80 es la presión normal. Por encima de eso, alterado. Por abajo, también está alterado. Pero ese es un rango referencial. No debe de pasar la presión arterial más de esos valores. Cualquier anormalidad, 130/80, 130/90, por encima de los 120/80 ya lo podemos considerar normal. Esta imagen es más específica para un manejo médico, un manejo hospitalario, un manejo de consultorio, ¿no? Pero también nos puede guiar si es que queremos ser más exactos, ¿no? 130/80 es el valor internacional que ahora se está manejando. Pero para casa, 120/80, ustedes que sepan eso, sería genial, ¿no? Siguiente. Síntomas de la presión alta. Algo muy importante es saber identificar la presión. Identificar cuáles son los malestares que me pueden ocasionar tener una presión alta, cuáles son esos signos tempranos, esas luces que me va a dar el cuerpo humano para poder yo decir, esta persona puede estar atravesando un proceso de hipertensión. La mamá en casa, ¿qué síntomas, qué señales me puede dar que yo tempranamente puedo decir, tiene que ser evaluada por un médico, esto no está bien, hasta cuándo está, es una migraña, cuánto tiene que acudir al médico, por qué, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Siguiente. Esta imagen me recuerda una consulta que tuve hace un mes en la unidad Bijus. Si ustedes todos conocen Bijus, o han escuchado acá en Poderosa, en consulta externa, pasa un joven a la consulta de 30 años, el joven, el muchacho trabaja en seguridad, y me menciona, doctor, hace un mes tengo dolores de cabeza, ¿no? Dolores de cabeza esporádicos. En una semana me pasa 2, 3 veces a la semana, después en las noches, después en el día, a veces cuando estoy parado trabajando, ya llevo un mes así, y acudo a consulta porque el dolor es tan intenso que no me deja hacer mis labores. Al preguntarle más detalles, yo le dije, joven, pero ¿qué otra molestia tiene, no? Y me dijo, no, solo dolor de cabeza, y lo que estaba haciendo es automedicándome. Otro problema, ha estado tomando Panadol antigripal, Panadol, paracetamol, ibuprofeno, las tabletas que el amigo le daba, o que él compraba, y que trajo acá a unidad. Y hasta que llegó un momento donde ya no remitía los dolores de cabeza. Entonces, esa es una señal temprana de que algo no anda bien, ¿no? Al tomarle la presión arterial tenía valores de 140/90 el paciente. 140/90, la presión arterial estaba elevada. Si nos guiamos de esta imagen, acá aparece 152/100. Si ustedes hacen un recordar, esta imagen la presentamos al inicio, nos está indicando que la presión arterial está elevada y a causa de ello el paciente tiene dolores de cabeza. Entonces, una conclusión es que dolor de cabeza no lo subestimen. Si es frecuente, si es persistente, si alguien en casa está teniendo dolores de cabeza continuos, hay que pedir un consejo médico, ¿no? Para descartar que la presión no esté elevada. Y si tenemos este aparatito en casa, sería genial, ¿no? Con esa referencia de valores de 120/80, si vemos que está alterado, a tiempo podemos derivar al paciente a una atención médica, ¿no? Siguiente. En el año 2019, en emergencias del Hospital Regional de Trujillo, estaba haciendo mi servicio en el área de emergencias y llega corriendo un joven con una señora, aproximadamente 40 años, en una silla de ruedas,
ensangrentada totalmente la frente, el rostro y desmayada. Llega llorando el joven desesperado, mi madre se muere, mi madre se muere. Y al momento de hacerle la entrevista, nos hemos dado cuenta que la señora trabajaba en una oficina, había terminado sus labores, se estaba desplazando ya hacia su hogar, y llegando al paradero para tomar su autobús, se desvanece, se desmaya, se golpea la frente con el filo de la vereda, y eso le ocasiona un traumatismo, TEC, traumatismo encefalocraneano, ¿no? Un golpe en la cabeza importante que le ocasionó una herida de aproximadamente unos 7, 8 centímetros, que le hemos puesto varios puntos, ¿no? Esa fue una consecuencia de, al tomarle la presión, en ese momento de emergencia, la presión arterial estaba marcando 160/100. Entonces la paciente estaba volando la presión, ¿no? ¿Qué había sucedido? Que la señora había presentado dolores de cabeza antes, durante el trabajo en oficina, no le hizo caso, estaba camino a tomar el autobús y le dio un síncope, ¿no? Un desmayo, y ese desmayo ocasionó que se golpee la cabeza y la lleve en emergencia. Probablemente, si la señora hubiera estado controlada, no llegaba a ese cuadro. Pero imagínense si ese desmayo le ocasiona, le puede hasta ocasionar la muerte, ¿no? Si se golpea la cabeza de una manera muy contundente, muy fuerte, puede morir, puede tener una hemorragia cerebral. Si ese desmayo le ocasiona cruzando la pista, la pueden atropellar, ¿no? Si ese desmayo, imagínense que le pasa a un conductor, una persona que es transportista, ¿no? Puede costar la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, bien importante que ustedes conozcan cuáles son esas señales tempranas y no tardías de la hipertensión, ¿no? Siguiente. Para resumir, tenemos el síncope. ¿Qué es el síncope? Es un desvanecimiento, un desmayo en simple de improviso. El paciente está caminando, acá por ejemplo en Poderosa, está caminando al comedor y se desmaya, ¿no? Se desploma. Ese es un síncope, ¿no? Paciente post-vacunado de COVID, lo mandan a trabajar inmediatamente y a la hora de que está laborando se desmaya sin razón aparente. Ese es un síncope. Entonces, no subestimar cualquier desmayo, hay que enviar siempre al médico para que le pueda tomar las funciones vitales y descartar un proceso de hipertensión arterial, ¿no? Un mareo, mareos frecuentes que llegan acá a consulta, doctor, me da vueltas la cabeza, doctor, cuando manejo me da vueltas todo, ¿no? Siento como si estuviera caminando un poco borracho, ¿no? Como si hubiera ingerido alcohol. Esas señales son de que algo no anda bien, y si le sumamos dolores de cabeza, hay que estar atentos, hay que derivar al médico. Sé que alguien en la familia, si es hipertenso o si tiene familiares que presentan estos síntomas, le va a poder ayudar. Dolor de cabeza, cefalea es el término técnico, ¿no? Dolor de cabeza es frecuente en estos pacientes. Me duele la cabeza, siento pesadez, me siento atontado, interfiere en mis labores, pero lo más característico que he visto en todos los pacientes, o en la mayoría, es que se automedican, ¿no? Me duele la cabeza, tomo un Panadol, un paracetamol, un ibuprofeno, un analgésico y listo. Entonces, no hay que subestimar ello, hay que ser bien cuidadoso con estos síntomas, ¿no? Con estas señales que ya me están advirtiendo que la presión arterial puede estar alta. Las palpitaciones, de la misma manera, puedo sentir que el corazón se me acelera, puedo sentir que la cabeza me late. Mucho cuidado con ello, ¿no? Visión borrosa también. Y eso tiene una explicación, que tiene que ver que la presión suba con que la visión sea borrosa, ¿no? Las arterias van a estar afectadas, lo vamos a explicar antes. Entonces, estos síntomas, esta imagen que tienen acá les va a ayudar bastante para que ustedes en casa puedan evaluar a la familia, a la tía, a la abuela, al papá, al hermano, y puedan saber a tiempo si esta persona que nunca quiere ir al médico presentase alguna molestia, y probablemente hay que descartar una hipertensión arterial, ¿no? Siguiente. Entonces, los peligros. Si nosotros ya conocemos los síntomas, sabemos tomar la presión arterial, ¿cuáles son los peligros, ¿no? Para nosotros
entender qué me podría pasar si yo soy un hipertenso no controlado. Siempre me duele la cabeza, nunca voy, siento mareos, me he desmayado 2 veces, peso más de lo normal, soy obeso, eh, y, y es más, a personas que ya tienen tratamiento y que no lo cumplen, porque no me duele nada, no me incomoda nada, yo me siento bien, recibo tratamiento alternativo y suficiente, o yo creo en la brujería, ¿no? Hay todo tipo de pacientes. ¿Qué nos puede pasar? Siguiente. Bien, en esta imagen he tratado de resumir las principales complicaciones. Muy atentos a esto. El riñón. El riñón. Los riñones que ven ahí encima de esta imagen que está el cerebro ahí. Esos riñones tienen una función muy importante. Lo voy a explicar de una manera sencillísima. El riñón es igual a un colador. Imaginen. El colador, cuando uno prepara un jugo de algunas frutas o de piña, lo pone en el colador y se queda, o de naranja, las cascaritas, unas partecitas espesas y pasa solo el líquido, ¿no? Igual es el riñón. El riñón es nuestro colador que va a filtrar los desechos tóxicos del cuerpo humano y va a pasar la orina prácticamente ya cargada con esos desechos y nos va a ayudar a eliminar todo ello, es nuestro colador. Entonces, si de por sí la hipertensión arterial lo que hace es aumentar la presión en estos capilares, en estas arterias, en estas cañerías que irrigan el riñón, si aumenta la presión, la irrigación, la sangre que va a llegar al riñón va a ser deficiente. Y si es deficiente, es mala, es poca o es nula, el riñón va a empezar a fallar. Al empezar a fallar, al empezar a ahogarse, el riñón no cumple bien su función, que es filtrar, y nos empezamos a intoxicar. Ese cuadro clínico, esas consecuencias, el paciente lo vamos a ver que se hincha, se le hinchan las piernas, empieza a ganar peso más de lo normal, las piernas lo vemos como si estuvieran como globos, los pies también. Eso es una insuficiencia renal, ¿no? Es la pérdida de la capacidad de riñón, y las primeras causas son la diabetes y la hipertensión arterial. En el cerebro tenemos el ACV. Esto es un accidente cerebrovascular por la misma condición. Lo voy a explicar en términos sencillos. Imaginen la presión arterial. La presión arterial es aquella que va de hipertensión aumentada a través de estos pequeños vasitos, de estas pequeñas arterias. ¿Bien? Y si nosotros queremos entenderlo más en detalle, podemos explicarlo o compararlo con la manguera de los bomberos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos las venitas de nuestro cuerpo humano, vendrían a ser una manguera casera, una manguera con la cual nosotros regamos el jardín. Esa de pequeño calibre, delgada, larga, y la manguera de bombero, la conocemos, es una manguera pues gruesa, que aguanta bastante presión. Ahora, estas mangueras delgaditas, imagínense si yo conecto una manguera de jardín, esa delgadita, a un camión de bomberos. Imagínense, y bajo la llave, la presión con la cual va a salir el agua disparada a través de esa manguera frágil, de esa manguera delgadita, va a hacer que este instrumento se hinche, ¿no? Que esta manguerita se hinche, se dilate hasta que se puede romper, porque hay demasiada presión que sale del camión de bomberos a través de esta manguerita delgada, ¿no? Es una manguera casera, no diseñada y que no aguanta tanta presión. En un paciente hipertenso pasa lo mismo. Las mangueritas de casa, esas mangueras con las que regamos el jardín, vendrían a ser nuestras arterias. Y cuando un proceso de hipertensión arterial significa hay tanta fuerza y presión que el corazón impulsa con tanta potencia, que estas arterias naturales que nosotros tenemos no van a aguantar, no están diseñadas para aguantar tanta presión. Y lo que van a hacer es dos cosas: o se dilatan y se estiran, eso se llama aneurisma, estiración de estas arterias, de estos vasos sanguíneos, o en su defecto se rompen, que se llama aneurisma roto. Cuando estas arterias cerebrales se rompen, ocasiona un ictus, que es un derrame cerebral, que lo hemos escuchado de repente en algún paciente, le dio derrame, se infartó el cerebro. El cerebro se puede infartar por dos causas principales: por hemorrágico, es decir, se rompen estas arterias por aumento de presión, se rompen estas mangueritas y empieza a sangrar.
o obstructivo, porque el paciente es tan obeso que se obstruyó con un tapón de grasa, ¿no? Principalmente esa es la explicación sencilla. En el globo ocular también tenemos la retina, que es un componente que nos va a ayudar a ver con claridad. Y esta retina, que está atrás del ojo, atrás del ojito, está irrigada por diferentes vasitos. Varios vasitos, varias mangueritas irrigan y pasan sangre a esa cavidad del ojo. Y si estamos explicando que la hipertensión arterial lo que hace es impulsar más sangre de lo normal, más presión, ocasionando una ruptura de estos vasitos, va a estar afectada la retina. Por eso es que tenemos visión borrosa. La insuficiencia cardíaca de la misma manera. Si nosotros aumentamos la presión del corazón, el corazón va a trabajar más. Al trabajar más, va a crecer, se va a hacer musculoso. La siguiente imagen, por favor. Bien, acá estamos representando, mucha atención acá para que puedan entender cómo se forma, cómo la hipertensión arterial me puede llevar hasta la muerte, ¿no? En la primera imagen tenemos una arteria normal y en la de abajo tenemos una arteria alterada, afectada, ¿no?, por hipertensión. La arteria normal la vemos como una manguera, como un tubito rojo limpio, sin mayor complicación, sin mayor problema. Es más, la flecha me representa que pasa la sangre normal. Es una manguerita para poder regar el jardín de casa, ¿no? Para que ustedes lo puedan imaginar así. Esa es una arteria limpia, el agua sale normal, ¿no? En este caso sangre. Y en la de abajo tenemos un paciente hipertenso, no controlado, obeso, que no toma sus medicamentos, y ¿qué ha ocasionado? Que se empiece a acumular grasa en estas arterias. Eso amarillo que ven ahí en la imagen inferior es grasa. Se empieza a acumular, 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 y si se dan cuenta, en la parte lateral de su derecha, ven prácticamente como una moneda cortada y ya está obstruyendo el paso de la sangre, esa grasa. Está taponando, ¿no? Está que obstruye la luz de ese tubo hasta que puede ocasionar que se obstruye total y no pase la sangre, ¿no? Se hace como si en la manguera, nosotros del jardín, empezáramos a taparlo con barro, con piedras, con barro, hasta que se obstruye y la manguera empieza a dilatarse y revienta. Igualito va a pasar acá. Entonces, si lo entienden de esa manera, los mecanismos por los cuales nosotros vamos a ser afectados de la hipertensión son dos principalmente. El uno es obstructivo, hay tanta grasita en esta parte que no me deja pasar la sangre y eso ocasiona que los tejidos no llegue el oxígeno, no llegue la sangre adecuadamente y empiezan a fallar. Falla el corazón, falla el riñón, fallan los ojos, falla las bombas que tenemos a nivel cardíaco. Entonces, eso me ocasiona que no cumplan su función adecuadamente. Y ya lo saben por qué, porque se obstruye con estas plaquitas. Se llaman placas de ateroma, plaquitas de grasa, no llega el oxígeno y empiezan a morir los tejidos. Siguiente. Siguiente. Entonces acá tenemos un corazón sano y un corazón hipertrófico. ¿Qué significa hipertrófico? Que ha crecido, está musculoso. Si son más acuiciosos, más detallistas, ahí van a poder ver un corazón normal, cómo son las dos cavidades. La cavidad, hay una cavidad que es un poco marrón y hay una cavidad en el corazón normal que es roja. Y si comparamos las dos cavidades con el hipertrófico, es un corazón agrandado, un corazón musculoso, un corazón que está trabajando más de lo normal. ¿Por qué? Porque el paciente es hipertenso. Hay tanta presión que el corazón tiene que impulsar para que llegue hasta la última parte de nuestros dedos, que el corazón empieza a crecer sus cavidades. Y ustedes pueden pensar que un corazón musculoso es mejor. No, porque cuando empiezan a crecer estas cavidades, hay menos espacio, menos volumen para que pueda salir la sangre. Es como si fuese esta manguera que empieza a engrosarse, una manguera para regar un jardín, y la manguerita, ya el calibre, las pulgadas son menos, entonces va a salir menos agua, y si sale va a necesitar más presión. Entonces, eso es lo que ocasiona la hipertensión, un corazón agrandado, un corazón musculoso, pero es un corazón enfermo, ¿no? Que no va a trabajar adecuadamente. Siguiente.
Entonces, las recomendaciones que nosotros tenemos que seguir ya para los pacientes que son hipertensos, algunas sugerencias importantes son las siguientes. Siguiente. Bien, de manera sencilla, seguir una dieta baja en sal. Mucho se cree que la sal ocasiona la hipertensión. Eso es falso, eso no se ha demostrado. El que uno consuma sal no significa que ya está condenado a ser hipertenso. Mucho cuidado con ello, pero sí se ha demostrado en estudios que personas que son hipertensas, personas que son diabéticas, personas que son obesas, personas que están llevando un tratamiento para la hipertensión arterial y disminuyen el consumo de sal, automáticamente su medida de la presión arterial baja, va a disminuir en ciertos grados, pero va a apoyar bastante, va a disminuir. El riesgo de que haga un infarto disminuye. Entonces, es por eso la condición que es importante disminuir y bajar el consumo de sal en la dieta, más aún en pacientes que son hipertensos, ¿no? Dejar de fumar y beber. Si les estoy comentando que un paciente ya de por sí el corazón está enfermo, los vasos, el cerebro, los riñones se enferman con la hipertensión porque no oxigena bien, el cigarro lo que va a hacer va a permitir que estos órganos se ahoguen, ¿no? Que no funcionen correctamente. El licor de la misma manera. Ocasiona un proceso inflamatorio y empeora el cuadro. Entonces, la recomendación es que no lo hagan pacientes que son hipertensos. Por favor, abstenerse de ello, ¿no? Y en general, hay que prevenir. Actividad física regular. La actividad física va a hacer que el corazón trabaje con mayor potencia, que el corazón tenga mayor resistencia a estas presiones arteriales elevadas y también va a hacer que nosotros podamos perder peso, perder calorías. Entonces, se sugiere en pacientes y en todo tipo de personas, sean sanas o contengan esta enfermedad de hipertensión, que podamos realizar actividad física. El control de peso es importante, es importante. Mientras nosotros pasamos de sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y mórbida, conforme van aumentando las escalas, el riesgo de tener un infarto es mayor. Si bien hay casos que joven atlético tiene un infarto súbito, es por otra causa, pero el riesgo de tener un infarto en una persona 1,58 m que pesa, disculpen, 100 kilos, que es hipertenso, no controlado, es alto, es altísimo. Por eso el control de peso es importante. Seguir el tratamiento farmacológico. Cada persona es individual, es específica, el tratamiento es personalizado y el único indicado en suspender el tratamiento es el médico que está a cargo de su caso, ¿no? El médico cardiólogo, el médico general o quien lo esté manejando bajo una prescripción médica, ¿no? El tratamiento de la hipertensión por nada debe de suspenderse sin autorización médica, tenga o no síntomas. El control del estrés, de la misma manera, se ha demostrado que si una persona está estresada, una persona que por ejemplo tiene un régimen 28-14, pero en Mina se queda 2 meses, 3 meses, hay COVID, perdió el trabajo, pelea con la esposa, todo eso va a influenciar en que aumente la presión arterial. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ello y ser bien cuidadoso. Persona que es hipertensa tiene que llevar una vida aún más sana del promedio, ¿no? Cuidarse del estrés, dieta baja en sal, hacer actividad física, no suspender el tratamiento por nada, porque el tratamiento es individual y especializado, tenga o no síntomas, siempre lo debe hacer un médico. Siguiente. Esta es una información adicional breve, solo para presentarles. Ahí ven 3 imágenes, 3 fotos. La Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Española y también otra sociedad de cardiología, de guías clínicas americana. ¿Esto es para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué les he puesto? La idea es que ustedes sepan que el tema de hipertensión arterial se estudia en 3 años. Hay una especialidad que se llama cardiología, que lo ve y lo estudia 3 años. He tratado de resumir los puntos más importantes en unos minutos. Y la literatura para que el médico dé un consejo, dé un aporte, es bajo estas guías clínicas, bajo estos protocolos internacionales, ¿no? Siguiente.
La clasificación de la hipertensión arterial se va a dar, este cuadro que ven acá, ahí ustedes, si se dan cuenta, debajo de la clasificación, dice AHA, S, NICE, ISH, un montón de valores, un montón de numeritos, 120, 80, 120, 29, 80, 84. ¿Qué es esto? Esto es una clasificación internacional. Solo lo puse para que ustedes vean que la hipertensión arterial se clasifica en elevada, normal alta, estadio grado 1, grado 2, grado 3, y depende de la guía clínica que el médico use para poder darle una sugerencia, un tratamiento adecuado. Entonces, es complejo. Solo en esta imagen nosotros vemos 6 guías clínicas de diferentes países. Entonces, la hipertensión arterial por nada del mundo debe ser manejada por comentarios, por cosas que vemos en redes sociales, por la vecina que le funciona y yo también me lo tomo. No, esto es específico, complejo y debe ser manejado por un especialista. Siguiente. Bien, de la misma manera, acá también tenemos, ya va más destinado para los pacientes que ya son hipertensos. Paciente que es hipertenso, que me está escuchando en estos momentos, o que tiene familiares que son hipertensos, mamá, papá, tía, los abuelos, van a darse cuenta que toma a veces una pastilla. Otras personas me pueden decir, doctor, yo tomo dos pastillas. O otros me pueden decir, yo tomo 3. Otros me pueden decir, yo tomo hasta 4 pastillas, ¿no? En diferentes horas del día. ¿Eso qué es? Esa es una demostración de que el tratamiento es personalizado. Lo que funciona para mí no va a funcionar para ti que me estás escuchando, ¿no? Lo que funciona para María no funciona para Pedro, lo que funciona en una pareja de esposos, ¿no? Lo que funciona para la esposa no funciona para su pareja, ¿no? Es individual, personalizado, tiene que ser prescrito por un médico. La monoterapia significa paciente que es hipertenso, voy a iniciar tratamiento dándole una pastillita. Terapia doble, le doy 2 pastillitas, lo asocio. Terapia triple, asocio 3 pastillitas. Terapia cuádruple, asocio hasta 4. 4 pastillas. Ese es el esquema, va en orden. Las últimas actualizaciones del 2020, es más, me indican que están iniciando, que están proponiendo iniciar en pacientes hipertensos, ustedes que me escuchan, tú que me escuchas que eres hipertenso, iniciar con terapia doble, es decir, por ejemplo, asociando losartán con hidrocloro de ácido. La idea de esta conversación no es indicarles el tratamiento específico, pero para que tengan una idea general, hay muchos fármacos, muchísimos, y la idea es iniciar con terapia doble y de ahí ir disminuyendo. Pero generalmente a nivel mundial se maneja primero monoterapia, primero le damos enalapril, captopril, losartán, valsartán, y después vamos adicionando más medicamentos, ¿no? Tiazidas, calcioantagonistas, que es lo que están viendo ahí. Es netamente informativo, no es necesario que ustedes se lo aprendan, que lo sepan, eso ya es un manejo médico de especialidad, pero tienen que entender que es complejo, La hipertensión arterial no puede ser manejada por comentarios, no puede ser manejada por lo que le funcionó a la otra persona. Esto es específico y personalizado, ¿entienden? Siguiente, por favor. Buenas. Siguiente diapositiva. Bien, para ya cerrar toda esta idea, toda esta charla, que espero les va a ser muy útil, tenemos que mencionar cuidado con las redes sociales, cuidado con lo que vemos en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Google. Estas redes sociales, si bien nos acercan más con los seres que queremos, pero también nos dan información muy falsa y que nos puede llevar hasta la muerte, ¿ya? Eso ha pasado mucho en el manejo de la COVID, por ejemplo, ¿no? Tengo amigos que me hacen preguntas respecto a COVID, puedo tomar hidróxido de cloro, ivermectina, cuánto es la dosis, ivermectina de caballo, puedo tomar algunos brebajes. Entonces, toda esta información nos confunde. Hay que saber siempre preguntarle a un especialista nuestras dudas, no guiarnos porque el médico lee revistas indexadas, revistas científicas, revistas avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mucho cuidado con lo que leen. Me ha pasado también
Es más, de acá mismo, amigos que son ingenieros, vienen y me comentan, ¿no? Todos le vamos a implementar ese protocolo. A ver, ¿dónde lo has leído? Yo he leído, me dicen, no, yo he leído, yo me he informado. Y sacan su celular y me enseñan una cadena de WhatsApp que han leído, ¿no? Entonces, hay que ser bien cuidadosos. Si uno va a opinar, bien delicado con esto, no hacer caso a las redes sociales, siempre a un especialista, porque esa es la mejor seguridad que les puede dar, porque es su salud, es su vida. Nada de estar haciendo caso a cadenas, a videos de repente de YouTube sin mayor fundamento. Muchísimo cuidado porque se pueden intoxicar, pueden combinar fármacos que no son los adecuados, se pueden desmayar, hasta puede ocasionar la muerte. Bien, esa es ya la parte de las preguntas. Sé que seguramente hay algunas dudas, pero estamos acá para resolverlas y tengan presente que es un tema muy amplio de especialidad, son tres años que se estudia, pero he tratado de resumirlo en unos minutos para que pueda aportar valor, puedan ustedes identificar en casa y apoyar a los familiares de esta manera más concreta, ¿no? Sabiendo los síntomas, sabiendo el diagnóstico, sabiendo este aparatito que es muy importante, que es el manómetro digital y que lo pueden tener en casa y les puede servir para toda la familia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Definitivamente, wow, cuánto por conocer. Ya hemos visto brevemente, pero sin duda hay muchas más consultas que seguramente tiene nuestro público. Disculpen si en algún momento hubo fallas con el audio. El doctor Pretel se encuentra en unidad minera y ahí la señal como que no es muy estable, pero ahora es el momento de resolver todas las dudas que tengan. Contarles también que tenemos algunos regalitos por cada sesión. O sea, son como 4 sesiones desde el día de hoy y en adelante todos los miércoles a las 4 de la tarde. Hoy día vamos a tener unos 3 regalitos. Vamos a ver, primero, antes de escuchar sus preguntas, vamos a ver si lo que hemos aprendido realmente se ha quedado en nosotros haciéndoles preguntas a ustedes, ¿sí? Vamos a ver quiénes nos acompañan en la sesión del día de hoy. ¿Quiénes están por aquí? Ajá, ingeniero Fausto Cueva, ¿podrían darle acceso al audio, por favor? Ingeniero Fausto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor Pretel, ¿alguna pregunta para el público, para el ingeniero Fausto? Disculpe, yo escuché, entraba a mitad de la disculpe. No hay problema. La primera parte no he escuchado honradamente, pero la mitad de la charla sí bastante buena. Listo, gracias. Igual podría dejarnos todas sus consultas aquí en el chat y luego vamos a hacer una ronda de participación para quienes gusten. A ver si tengo alguna consulta, yo veo en el chat, entonces. Muchas gracias, señorita. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos acompaña el día de hoy? Señor Francisco Quispe, ¿desea participar? Señor Francisco, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, señorita. ¿Qué No, tal, de repente señor? aprovechando, a ver, él dijo la presión entre 130 y 140. ¿Cómo se considera la presión? Lo que va entre 130 y 140. Sí, escuché brevemente la consulta, la 130 y 140, ¿cómo era? ¿Es correcto ya? ¿Esa es su pregunta? Sí, es correcto. Ya, por favor, quisiera que me apoyen para aclarar esta duda. Muy buena pregunta, muy buen aporte. Como le digo, es un tema complejo, es un tema de 3 años, pero vamos a tratar de resolver todas las dudas en este momento. Compartan, por favor, la imagen donde está el semáforo. Bien, ¿ahora sí me escuchan? Ya, correcto. Compartan, por favor, la imagen, ahí es el semáforo. Bien, para responder la consulta del participante,
Este semáforo nos refleja muy bien, lo vuelvo a repetir, la presión que está anormal y la presión que es normal. La presión anormal, punto rojo, 140, 80 por encima, podemos considerar una presión que ya de por sí está normal. No podemos decir que es hipertenso porque sería muy irresponsable. Para dar un diagnóstico de hipertensión arterial, se tiene que ir a un consultorio o tenemos que tomarle en casa las presiones 2 veces al día por una semana y llevarlo a un médico. De todas maneras, si se hace en un consultorio, el consultorio médico lo cita varios días en diferentes momentos, durante una semana se hace una curva y si en todos esos días de la semana la presión sale alterada, más de 140-80, evidentemente es una persona con hipertensión arterial. ¿Por qué es irresponsable decir que es hipertenso? Porque la presión se puede elevar porque me asusté, síndrome de bata blanca se llama, ingreso, consulta y me da miedo la cara del médico, se me eleva la presión, he discutido, son muchos los factores. La presión normal, 130-80 menos, según las últimas guías de actualización. Ahora, a la pregunta, ¿qué es ese punto naranja, ese punto amarillo, el intermedio, el ámbar? Sí, ¿qué pasa si, doctor, si una presión me cae entre 130 y 140? Yo tengo 135, 80. 135 sobre 80. ¿Soy hipertenso o no soy hipertenso? Antes se consideraba prehipertensión arterial. Les vuelvo a decir, es irresponsable tomar ese término porque la presión se puede elevar a diversas razones. Para darle una respuesta a ese paciente que tiene 135, 80, que cae en intermedio entre esos dos colores, hay que hacer un seguimiento, el seguimiento que les estoy mencionando. Tomar las funciones durante una semana y poder dar un diagnóstico, ¿no? Hacemos una curva los médicos y si los valores en promedio salen 135-80, ¿qué se considera ahí? Una persona con riesgo o una persona con riesgo de hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Netamente hacer actividad física, mejorar los estilos de vida y no se sugiere tratamiento farmacológico. Persona que cae entre 140, 130, 80, en esos valores no se sugiere tratamiento médico, sino manejo no farmacológico, dieta, actividad física, mejorar la alimentación. Eso en general, para todos. Hay casos puntuales, ancianos, con pacientes con problemas renales que son muy puntuales, pero en general, pacientes que caen entre esos intermedios de valores, no es necesario darle tratamiento farmacológico, ¿no? Sí, otra pregunta. Excelente, gracias. Doctor Pretel, ¿tendría usted alguna pregunta de repente para toda la sala? Y el primero que pueda levantar la manito, tener la oportunidad de llevarse alguno de nuestros regalos. ¿Alguna pregunta de la exposición? Claro, No claro. No tan difícil, por favor. A ver. No, quisiera, por favor, que alguien de los participantes me diga 2 síntomas, de todo lo que hemos conversado, 2 síntomas o 2 señales que ustedes en casa podrían tranquilamente ver en la familia, en los amigos, en el grupo de trabajo, que ustedes pueden decir, hey, por favor, ve a atenderte, ¿no? No estás bien, puedes ser hipertenso. ¿Cuáles son esas 2 señales de todas las que hemos mencionado que ustedes más recuerden? ¿Alguien quisiera responder la pregunta y llevarse? Ahí está, Emma. Emma Kiriel, toma buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Vi que era el tema de la pérdida de la visión y los mareos, ¿no? El desvanecimiento. Claro, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Yo quería hacer una Pues, consulta, adelante. aprovechando. Aparte de esos síntomas, ¿hay otro tipo de síntomas adicionales que se presenten? Por ejemplo, no sé, el que se ponga los oídos rojos, le queme la cara y sienta como que un pito en algún momento en el oído. ¿Eso también es un tema de la presión? Claro que sí. Muy buena pregunta. Para ponerle un caso, esto es un poco complejo. Lo que yo he puesto de síntomas son los más frecuentes, lo que se puede visualizar y nos haría sospechar. No significa que un paciente que tenga dolor de cabeza, que tenga mareos, tenga visión borrosa, ya es hipertenso de por sí. Es
una sospecha y hay que derivarlo al médico. Lo que usted me menciona son síntomas más específicos, lo que es el tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? Es ese pitito que tenemos en el oído cuando la presión arterial es elevada. La presión ocasiona que en la cabeza uno aumenta la presión intracraneal, aumenta la presión a nivel de oídos. Tengan presente que todo órgano esté irrigado por esas mangueritas. Y si esas mangueritas, la presión de sangre que va a través de ellas es alta, va a afecta a nivel visual, afecta a nivel auditivo, ocasionándome esos tinitos, afecta a nivel hasta de rostro, porque uno siente calor, siente bochornos, siente mareos, porque afecta a nivel de cerebro. ¿Eso te puede dar cuando tú estás durmiendo o necesariamente cuando estás despierto? No. La presentación de los síntomas son infrecuentes. Como le digo, lo que usted me menciona son casos ya más particulares. Todo eso se debe de descartar tomándose la presión. Uno se toma la presión y puede, de acuerdo a los valores, decir, la causa es la hipertensión, la causa es un problema vascular o neurosensorial en el oído, la causa es que tengo un tapón, por ejemplo, seroso, la causa es que estoy atravesando un proceso de menopausia, si es una señora de 50 años. Entonces, todos esos síntomas, si usted netamente su pregunta es, tengo dolor en el oído o tengo un pitito en el oído y siento bochornos, ¿soy hipertensa? Mi respuesta es, hay que tomarle la presión de inicio y descartar. Todos estos síntomas me ayudan a descartar. A tiempo, poder llevar a la persona a consulta, descartar. Entonces, es tan inexacto los síntomas que hay que hacer varios exámenes. Por eso hemos considerado los más frecuentes. En pacientes hipertensos, ¿qué es lo más frecuente? Dolores de cabeza, mareos, como que la vista se le pone borroso. Todo eso es lo más frecuente. Que me desmayen, eso es lo más frecuente. Dentro de todos los síntomas, dolor de cabeza es lo que se presenta casi en el 60%, 70% de los pacientes, ¿no? ¿Que puede deberse el dolor de cabeza? A triglicéridos, sí, a colesterol también, a un problema, hasta un tumor cerebral también. Todo eso se descarta en consulta, por eso es importante que acudan a un médico, ¿no? O a una migraña, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Doctor. Gracias. Gracias, Egma, por tu participación. Doctor Alfredo, 2 preguntas más para el público y pasamos a leer los chats, por favor. Una pregunta fácil también. A ver, segunda pregunta. Ya. A ver, una pregunta para los participantes. Estamos regalando el día de hoy 3 mochilas de emergencia para estar prevenidos en el hogar, así que súper atentos y quien tenga la respuesta puede levantar la manito. Listo. La pregunta va, ¿consideran que sería útil tener cada uno un manómetro digital para tomar la presión en casa, tal cual lo han visto en la imagen, o no? ¿O consideran que no, yo no soy hipertenso, a mí no me duele nada, yo no lo necesito? Esa es la pregunta. Mache Alvareda ha escrito en el chat, acaba de responder, nos dice sí. ¿Y por qué? Ay, buena pregunta, Mache. Adelante, enciende tu micro, no hay problema. Para poder tomar el control de la presión, más si estás diagnosticado como hipertenso. ¿Sí se me escuchó? Perdón. Excelente, muy bien. Genial, segunda ganadora entonces. Genial, quiero aportar a esta pregunta una información que les va a ser muy útil. La hipertensión, en algunos casos, y se ve con frecuencia, no ocasiona síntomas. Uno, por ejemplo, es hipertenso. Yo inicio mi problema de hipertensión el día de hoy, pero mis síntomas, mi dolor de cabeza, mis mareos, mi visión borrosa, el tinnitus, el escuchar pititos en el oído, lo siento después de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, o de manera súbita puedo debutar
La señora que una la ve gordita, entre comillas fuerte, alegre, está cocinando, ingresamos a casa y la encontramos desmayada. La llevamos al hospital, la presión 160, 120, por ejemplo, una crisis hipertensiva. Esa señora debutó en el hospital, recién le han dado el diagnóstico a través de un servicio de emergencia de hipertensión. Antes no tenía molestias. ¿Y desde cuándo es hipertensa? Desde ese día, no, desde hace 2, 3 años. Entonces la hipertensión es una enfermedad silenciosa muchas veces que no ocasiona síntomas. Bajo esa circunstancia es necesario y es importante que todos, personas que no les duele nada y personas de riesgo, tengamos este aparatito que nos puede salvar la vida, que es un manómetro, un tensiómetro digital, en casa, para tomar la presión, al menos, si no tengo ninguna molestia, una vez, así sea a los 6 meses, pero va a ayudar. Y si uno es hipertenso, una vez cada semana, 2 veces a la semana, si es controlado, no habría ningún problema y ustedes van a tener una vida tranquila. Pero ya muchas veces cuando las personas debutan con un desmayo, por ejemplo, este ejemplo que le estoy dando a la señora que cocina y que es obesa, y se desmayó, la llevaron al hospital, presión 160-100, ya es tarde, porque los riñones ya se dañaron, el problema ya está a nivel cerebral, ya cuando lo llevan al oftalmólogo, la visión ya está alterada, ya está dañada, entonces se puede prevenir, y con algo tan simple, ¿no? Teniendo ese aparatito. Gastamos muchas veces mucho dinero en celulares, en vanidades, y creo que no sería ningún problema hacer una inversión comprando este equipo, un tensiómetro digital que les va a salvar la vida, no solo a ustedes, porque aquella persona que me diga, a mí no me duele nada, yo estoy bien, yo estoy sano, mentira, ¿no? Puedes ser hipertenso y no saberlo. La única posibilidad que ustedes tienen a la mano es tener ese tensiómetro, detectar, y si encuentran algo alterado, ir al médico, ¿no? Eso sería genial, que todos tengamos un tensiómetro digital en casa, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Mache, por participar. Listo, y tenemos la última pregunta, doctor, para el público, y con eso regalamos las 3 mochilas de emergencia hasta la siguiente sesión, que tenemos más regalitos. ¿Cuál sería la última pregunta? Bien, a ver. Levantamos la mano, no se olviden, y encendemos el audio. Respecto al tratamiento, a ver, quiero que alguien, por favor, de los oyentes, si ha escuchado, si tiene respecto al tratamiento. ¿Está bien que el tratamiento sea por ejemplo, solo la pastilla que yo tomo que le funciona a mi tía, se la recomiendo a mi tío? La pastilla que la toma mi mamá, se la recomiendo a mi papá? La pastilla que escuché que le hizo bien a la vecina, yo también me la tomo porque soy hipertenso. ¿Está correcto eso? ¿Por qué no? Quisiera esa respuesta, ¿no? Adelante. ¿Puedo intervenir? Claro que sí. Adelante. Sobre lo que dice el doctor, bueno, definitivamente no, la automedicación es peligrosa, y sobre todo que cada organismo tiene sus propias características, lo que le hace bien a alguna persona le puede chocar a otro, y más bien en el sentido de la medicación, una persona hipertensa pues debe tener un control médico, ¿no?, regular, para que el doctor pueda hacer un seguimiento de sus altibajos respecto de la presión, y sobre todo practicar costumbres sanas, ¿no? Hacer ejercicio, comer sano, comer bajo de sal, en los casos que sean pues síntomas, creo, muy severos, de repente también evitar fumar. Algunos dicen que no pueden dejar de hacerlo, pero evitar el alcohol, y tratar de comer de manera sana. Yo creo que eso, más las consultas médicas regulares, ¿no?, para tener que el doctor pueda tener un seguimiento de nuestro problema, ¿no?, en el caso de las personas que tienen hipertensión. Eso es fundamental, porque el doctor es quien va a dosificar la medicación que va a tener cada paciente. Como decía el doctor, algunos tomarán en la mañana, en la noche, otros tomarán una sola vez, otros tomarán media pastilla, ¿no? Esto ya es el criterio del doctor de acuerdo a la condición médica de cada paciente.
Excelente, excelente. Eso es un muy buen aporte. Ha sido bien clara en definirlo. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Como les comenté, el tratamiento es personalizado, es individual. El especialista que maneja ellos, ustedes me preguntan, es el cardiólogo. El cardiólogo ha estudiado 3 años viendo problemas de hipertensión, corazón, bomba, arterias, entonces imagínense, ¿no? Conoce al revés y al derecho todos los protocolos, todas las guías, también lo podemos manejar los médicos generales sin ningún problema, pero hasta cierto nivel. Cuando ya es una hipertensión que amerita triple dosis o cuádruple dosis, ya se refiere al cardiólogo, ¿no? Monodosis, biterapia, dos tabletas, 2 pastillas que tomen, lo podemos manejar. El manejo de especialidad ya se refiere a cardiología. Y si ustedes quieren ser más específicos, directo a cardiología, ¿no? Esa es la mejor sugerencia. También hacerles recordar, darles un buen aporte. Recuerdan el año 2017, cuando el doctor Elmer Huertas, de repente alguno lo ha escuchado, visitó la Facultad de Medicina de la Nacional. Tuve el agrado de conversar con él, ¿no? Y en una charla nos mencionó, es un reconocido oncólogo que aparece en la radio a través de radioprogramas, ¿no? Dando charlas, actualizándonos siempre en temas de salud. Mencionó que lo último en medicina es el enfoque preventivo, no curativo. No esperar, por favor, tener síntomas, tener malestares, estar con dolores de cabeza, que los riñones ya no me fallen, terminar en diálisis, estar edematizado, para recién ir a un médico, ¿no? Es mejor todo tipo de paciente ir una vez al año, si no tiene ninguna molestia, a recibir un chequeo normal, ¿no? Anual, para que no tenga ningún problema. En esos chequeos de rutina se puede diagnosticar si tenemos la presión arterial elevada, ¿no? Con toda tranquilidad. Gracias, muchas gracias por la intervención, señora Rosario. Y me parece que el señor Hugo Castro también quería participar. Señor Hugo, ¿desea activar su audio? Sí, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos. Una pregunta al doctor, a ver, ¿qué brazo sería más importante tomar la presión? ¿El izquierdo o el derecho? Ya. Muy buena pregunta, genial. Me ilusiona que puedan hacer este tipo de consultas. Todas son bienvenidas porque permite aclarar. Sé que algunos tienen esa duda también, ¿no? Muy buen aporte. El brazo en el cual se debe tomar la presión arterial es el dominante de inicio. El dominante. ¿Qué quiere decir? Si soy diestro, si soy ambidiestro. Creo con la derecha, iniciaremos por ahí, ¿no? Tomándome la presión por la derecha. Pero es en los dos. Paciente que llega al consultorio médico, para poder dar un diagnóstico, se toma la presión arterial en los 2 brazos. Hablamos médicamente. Si uno está en casa, solo en el brazo que es más dominante, si es el derecho, me tomo en el brazo derecho. Si escribo con la izquierda y hago mis cosas con la izquierda, es en el izquierdo. Y con ese me voy controlando, me voy tomando la presión. Ya para un ámbito médico, clínico, de especialidad, por ejemplo, se toma la presión en los 2 brazos y se hace un promedio matemático. Si, por ejemplo, en el brazo derecho usualmente sale distinto. Uno puede creer que el brazo izquierdo y el brazo derecho me debe salir igual. No, el corazón, tengan entendido, está lateralizado hacia la izquierda. Por ende, la presión arterial va a ser distinta, pero no mucho. Por ejemplo, me sale 120/80 en el derecho y en el izquierdo me sale 124/82. Estoy enfermo, estoy mal, me voy a morir, doctor. No, simplemente es una variación normal que tenemos entre un brazo y otro. Pero si en un brazo derecho me sale, que yo soy diestro, 120/80, y en el izquierdo me sale 140/90, hay un problema. Hay un problema importante porque hay una diferencia de presión abismal. Eso a mí como médico me haría pensar que puede haber un aneurisma de aorta. ¿Qué quiere decir eso? Ya hay un problema vascular, ¿no? Hay un problema de dilatación de venas internas a nivel cardíaco,
puede haber una transposición de grandes vasos. ¿Qué es esto? Que a nivel de corazón, las válvulas están alteradas, puede haber una hipertrofia. Todas esas cosas de especialidad se descartan. En resumen, cualquier brazo que ustedes sean dominantes en casa y en consulta, solo por un tema informativo les he explicado, se toma en los dos brazos la presión arterial. Esa es la respuesta. Ya, Gracias, doctor. muchas Gracias, gracias por tu doctor. participación. Y bueno, tenemos ya las mochilitas con los ganadores. Ahora sí vamos al chat. Vamos al chat, por favor, a ver todas las dudas que nos han dejado por aquí. Sí. Empezamos. Bueno, mi tocaya Lourdes González dice, si el resultado es de 112, 57, 63, ¿la presión es normal? Bien. Un momento. El grupo sanguíneo. Bien, una presión de 112, 57, 63. Depende. Es una gran pregunta. Depende porque nosotros tenemos que conocer la presión que se llama basal. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, si solo nos guiamos de cifras, matemáticamente, ¿no? De repente así como lo ve un ingeniero, ¿no? Algo estricto. El doctor me ha dicho 120, 80, entonces, si sale 110, 70, está enfermo. Y si sale 130, 90, mal. No es así. Como les digo, cada persona es individual. Si acá, la presión es 112, 57, tenemos que preguntar cuál es su basal. Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa esto? Señora, usted durante toda su vida, en todos sus controles, ha tenido esas presiones, siempre sus presiones han sido 110, 60, 110, 70, ese es el basal, ese es el promedio durante toda su vida o durante el último año de sus presiones. Si ese es su promedio, podemos decir que la presión está normal. Pero si, por ejemplo, la presión normal de esta persona siempre ha sido 90-60, que es una presión ya de por sí baja, ¿no? 90-60, 90-60, 90-60. Y llega a consulta esta persona con 112-57 y encima con dolores de cabeza, con malestares, para esa persona en específico, su presión arterial está elevada, ¿no? Hay que descartar que no sea hipertensa. Pero ustedes me pueden decir, pero doctor, entonces la explicación que usted me ha dado, el semáforo de los 140-80 por encima, que está normal, entre comillas, sería una presión normal, ¿no? Pero por eso les vuelvo a decir, cada caso es particular. Para dar el diagnóstico, tenemos que ver el basal. Persona que siempre sus presiones han sido bajas, y de un momento al otro me hace una presión, entre comillas, normal, hay que tener mucho cuidado. Esa persona puede ser hipertensa. Y en este caso, la pregunta sería, ¿cuáles son sus basales? Si los basales, sus anteriores presiones están dentro de ese rango, no hay ningún problema. No hay por qué asustarse, y es más, si no siente ninguna molestia, ¿no? Pero si, por ejemplo, sus presiones siempre han sido, es una persona hipertensa, que sus presiones controladas han sido 130-80, 130-80, sin ninguna molestia, de un momento al otro me hace estas presiones, para ese caso particular, esta persona sería hipotensa, ¿no? Estaría con presiones bajas. Ese es más o menos el enfoque, como digo, es muy particular. La pregunta es siempre el basal. ¿Cuál es su basal? Por eso cuando ustedes vayan al médico le dicen, ¿sus presiones siempre han sido bajas, siempre han sido altas o siempre se han mantenido entre ese rango? Esa es la respuesta. Gracias. Y tenemos por aquí Emilio Aguirre, dice, buenas tardes, ¿cómo actuar cuando una persona de la tercera edad es hipertensa y diabética y el médico ya no le receta medicinas como Captopril o Sartán u otros para controlar la hipertensión porque indica que están dañando los riñones? ¿Qué hacer, doctor, en ese caso? Bien, muy bien. Señor Emilio, estos son casos muy particulares. Como le digo, es un mundo la hipertensión y por eso es personalizado. Habría que preguntar primero cuál es la tercera edad, cuál es su edad de esta persona exactamente, cuáles son las enfermedades y las molestias que ella tiene aparte de ser hipertensa, diabética. ¿Por qué el médico probablemente ya no le receta medicinas? Pueden ser hipotéticamente, porque no conozco el caso, lo manejamos de esta manera, ¿no? Paciente
80 años, 89 años, 90 años, que llega a consulta porque de un momento al otro empezó dolores de cabeza, se desmayó, le tomo la presión, 140/90, le hago el seguimiento una semana, hipertensa. Entonces, tenemos que los médicos que evaluar riesgo-beneficio. Ahí viene esa palabra. ¿Cuán beneficioso sería darle tratamiento? Porque hay que acordarse que cada tableta, cada pastilla, cada medicamento que uno le da, ocasiona reacciones adversas, ocasiona daño renal, ocasiona daño hepático, en mínima cantidad, pero si yo tengo un joven, por ejemplo, un joven que es hipertenso de 25 años, y tengo en la otra balanza una señora de 95 años, 90 años, que es hipertensa, los dos necesitan darle tabletas, tiene riesgo-beneficio. Necesito tener más esperanza de vida para un joven, entonces lo medico, busco lo mejor, y ahí viene riesgo-beneficio. ¿Le puedo ocasionar malestar? ¿Le puedo ocasionar un poco de náuseas, un poco de molestia las tabletas? Sí. ¿Le puedo ocasionar un leve alteración renal, daño renal? Sí. Sí, pero hay que poner riesgo-beneficio. Si al joven no le doy tabletas, probablemente en unos 10 años fallezca porque hace daño renal, va a terminar en diálisis, conectado a una máquina para limpiarle la sangre, o simplemente le puede dar un infarto, ¿no? En cambio, una señora de 90, 92 años, ahí viene el riesgo-beneficio. ¿Qué tan beneficioso es cargarla de tabletas y hacerle más daño del que ya tiene? ¿Cuál es su esperanza de vida de la señora? De repente 2 años, 3 años. Entonces ahí viene un tratamiento que se llama paliativo, ya no curativo, sino paliativo. Lo mismo que se aplica en enfermedades oncológicas. Si yo tengo un joven que tiene una enfermedad oncológica, un cáncer, 18, 20 años, es una vida joven. Hay que tener un tratamiento agresivo. Pero si yo detecto un carcinoma de mama en una señora que tiene 87, 90 años, 100 años, evidentemente, ¿cuán beneficioso sería cargarla de medicamentos que de por sí me va a ocasionar daño, cargarle a radioterapia, quimioterapia, fármacos? Sería maltratarla o matarla en vida, ¿no? Ahí se da un tratamiento paliativo. Bajo esa misma óptica, también se maneja la hipertensión arterial. Todo fármaco ocasiona reacciones adversas. Eso ténganlo presente, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias, doctor. Rosemary Gil nos pregunta si la hipertensión es hereditario. Claro que sí. La hipertensión, la diabetes, es hereditaria. Ahora, que ustedes me digan, papá, mamá son hipertensos, o mi mamá es hipertensa, yo por sí ya soy hipertenso, estoy condenado a ser hipertenso, a ser diabético, no siempre sucede, ¿no? La probabilidad es alta. Entonces, ahí en esos casos, como hay un carácter hereditario importante de la hipertensión, de la diabetes, nosotros tenemos que adoptar estilos de vida saludables. Las recomendaciones que les di ahí en la imagen, eso lo pueden conservar. Y las recomendaciones, dieta baja en sal, actividad física, todo eso disminuye el riesgo, la obesidad, de que nosotros podamos desarrollar esta hipertensión, pero de por sí tiene carácter hereditario y basta que se active estas condiciones. Yo tengo mamá hipertensa y soy obeso, fumo, tomo, me drogo, no duermo bien, consumo comidas saladas, no hago ejercicio, evidentemente la posibilidad que desarrolle una hipertensión es altísima, ¿no? Esa es la idea. Y si me cuido, la posibilidad que desarrolle la hipertensión, por más que tenga carácter hereditario, es baja. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. Y para terminar, vamos a resolver la pregunta de Emilio. Nos dice, usted comentó que medirse la presión 2 veces por semana, 2 veces al día para un diagnóstico preciso de hipertensión. ¿A qué hora sería adecuado hacerse estas mediciones y en qué condiciones? ¿Sentado, tranquilo? ¿Qué se necesita tener en cuenta? Excelente. Excelente. Esto va a ser muy útil para todos. Hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de diagnóstico, ¿no? De manera sencilla. Uno que lo puede hacer en casa, puede tener una sospecha, ¿no?, de hipertensión arterial. Tenemos el equipo, el tensiómetro digital, nos tomamos la presión, tengo malestar, me tomo la presión. Hoy día, a esta hora, 5 de la tarde, y sale 140/90.
Me tomo mañana, sale 120/80. Me tomo pasado, sale 140/90. Entonces voy siguiendo un orden y voy escribiéndolo en un papel por el lapso de una semana. Puedo hacerlo, lo ideal, 2 veces al día, por una semana, en casa, y ese papelito lo lleva un cardiólogo, ¿no? De la presión que salió en mi equipo digital. Esa es una manera que nos puede ayudar bastante. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿En qué tiempo del día? Cualquier tiempo del día que ustedes no estén realizando actividad física intensa. Lo ideal es que ustedes estén sentados, estén en reposo, después de una caminata, al esperar al menos 10 minutos, que estén tranquilos, que no hayan discutido con nadie, que no tengan mayores problemas, porque la presión arterial se puede elevar por problemas, por estrés, por discusiones, por tristeza, por algunos otros fármacos. Entonces, esa es la idea. Las condiciones ideales son estar tranquilos, estar en reposo, estar sentados, cualquier momento del día. Lo ideal es tomarlo en diferentes etapas. Por ejemplo, si lo tomo el día lunes en la mañana, al otro día lo puedo tomar en la tarde, el día miércoles lo puedo tomar en la noche, al otro día de nuevo en la mañana, no siempre a la misma hora, siempre en distintos momentos del día para ver las variaciones, ¿no? Eso es lo ideal, y ya en consulta médica, para que entiendan un poco más de mi trabajo, pues se hace un seguimiento, ¿no? Se lo cita el paciente unos 3 días consecutivos, o durante la semana, en 3 días interdiarios, y se le toma la presión en consulta, ¿no? Lo cito en la mañana, lo cito en la tarde, lo cito el otro día de repente en la noche. Entonces, igual, se hace el mismo esquema. La diferencia es que acá lo hace un médico y en casa lo hacen ustedes, ¿no? Unas 2 veces al día o una vez al día, en condiciones de reposo, condiciones ideales, por el lapso de una semana, lo van escribiendo en una hojita, y ese documento lo llevan a su médico de cabecera, ¿no? Esa es la respuesta. Excelente, gracias. Y justo por eso es que nuestra cuarta sesión es gestión de emociones, porque las emociones tienen un poder muy grande en nuestra salud física. Entonces, no se pierdan las siguientes sesiones que vienen. La próxima nos toca diabetes, nutrición y finalmente gestión de emociones. Bueno, cuántas preguntas interesantes, cuán importante ha sido este espacio. Seguramente hay muchas más dudas por resolver, pero el día de hoy queríamos ver esto para, no sé si Alfredo, para mayores consultas, de repente podríamos tener, en el chat nos podría dejar el número de la posta o teléfono corporativo, de tal manera que quienes tengan consultas personales puedan resolverlas después de la sesión. Claro, por supuesto, están todos invitados. Yo me encuentro ahora elaborando aquí. En Mina, así es. Listo, gracias. Vamos a compartir. Así es, ya, perfecto. Ahí esperamos que nos compartas para cualquier duda. Nada, agradecerles. Voy a darle pase para cerrar esta charla a Ismael López, por favor, quien nos va a dar un mensaje muy importante. Adelante, Ismael. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a todos por participar en esta charla. Esta sesión está enfocada a trabajar con todas las personas el aspecto de salud de manera integral, especialmente aquellos que tenemos alguna vulnerabilidad en este contexto de COVID. Y la importancia de participar en estas charlas es porque nos ayuda a tomar medidas en esta situación de cómo atendernos en los temas más graves, ¿no? Que son hipertensión, manejo de emociones, diabetes, y poder enfrentar ya sea en la dinámica de teletrabajo o en la dinámica de trabajo dentro de la operación, o donde nos ha tocado trabajar ya sea Lima o Trujillo. La idea es de que todos estos consejos los llevemos a la práctica y, bueno, podamos contar con el respaldo de MediSalud en todos los aspectos de prevención de la salud. Como dijo el doctor Alfredo Pretel, estamos hablando de un enfoque preventivo, que es lo más moderno, no un enfoque curativo, porque ahí ya no podemos hacer mucho. Simplemente es tratar de resolver los temas que ya tenemos cuando debemos tener una vida saludable en la alimentación, el sueño y hacer ejercicios para que podamos vivir mejor y estar mejor todos. Ahora, esto va a ser todos los días miércoles en el mismo horario. Quizás ahorita se ha ampliado un poquito la sesión, pero normalmente la idea es tener 1 hora, como para que en 1 hora podamos sacar el jugo al tema, las preguntas, y tener una dinámica que nos permita, dentro de la agenda que es recargada, ir trabajando estos temas.
Muchas gracias por su participación. Perfecto, muchas gracias. Gracias Buenas a tardes a todos. Nos vemos la todos. Que siguiente tengan semana. una bonita noche. Hasta luego. Cuídense. Chao. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, señorita. Cuídense. Más información para prevenir el COVID-19 ingresa a www.poderosa.com.pe/Poderosa Te Cuida.